Nos vamos a los museos a ver la curaduría, es decir, a ver la selección de obra que responde a un momento histórico, a un momento social en la producción de las artes, ¿no? Eso es una curaduría, una selección fina, filtrada de información y que se le da un valor distinto. Probablemente ustedes han visto bien sea en redes o en televisión, que hubo en la Ciudad de México, un banco trajo una exposición de Van Gogh y hizo además una actualización o una obra inmersiva sobre Frida Kahlo. Es decir, hicieron una selección, una curaduría y le dieron un concepto distinto. Eso es curar contenido y eso a nosotros nos toca hacerlo. Y entonces es decir que todo ese contenido que está en el mar de la información, poder seleccionar el más justo, el más adecuado, con base además a los elementos biopsicosociales de nuestros estudiantes. Y aquí no me refiero solo a la educación primaria, ni solo a la secundaria, ni a la prepa, aquí estoy hablando en todos los niveles educativos. Nosotros debemos atender la realidad biopsicosocial de nuestros estudiantes. En ese tenor entonces, ¿cómo recopilamos, cómo filtramos esa información que es relevante? Pero en este mundo en el que estamos hoy día, la información relevante parece que solo está en un tweet. Parece que solo se reduce a 150 caracteres y si no es tendencia, no es relevante. Si entonces con base a eso, así piensan nuestras generaciones y nosotros tenemos que educarlos y alfabetizarlos informacionalmente, que hacia allá es donde vamos, para que podamos ver justo eso. Fíjense, la curaduría tiene muchas maneras de entrarle, solamente voy a mencionar algunas. Primero, identificar las necesidades de mi audiencia y por eso hablé de las generaciones. Si no conozco para quién estoy seleccionando contenido, difícilmente voy a poder conectar con él. ¿Por qué ustedes creen que Ronald McDonald es tan famoso? ¿Por qué ustedes creen que este Bad Bunny es tan famoso? Porque está pensando para las audiencias. O sea, está dirigido su contenido a una audiencia específica. Y entonces, esa audiencia específica, que para nosotros deben ser estudiantes, deben ser la comunidad en general, pero también debemos considerar las familias. Pero considerar las familias no desde la lógica que la conocemos. Considerar las familias en plural, con toda la diversidad que eso representa. Y entonces, con base a eso, cuando nosotros seleccionamos contenido en estas fases de curaduría, si no pienso a quién se lo voy a dirigir y cómo se lo voy a comunicar, realmente no estoy haciendo absolutamente nada. Por eso, insisto, este tema del contenido, este tema de la información, tiene mucho que ver con nuestro actuar docente. En el intermedio, el colega decía que convirtámonos en influencer. Yo estoy convertido en influencer hace 15 años que me gradué. Porque ejerzo influencia en mis estudiantes. Que no he sido viral, no pasa nada. Lastimosamente, no tengo los millones que me da YouTube o que me dan las redes sociales, no, lastimosamente. Pero todos nosotros sí somos influencers, solo que no lo comunicamos. O lo comunicamos en grupos pequeños de 30 personas, de 30 estudiantes, que son los que tenemos en nuestros salones de clase. Y entonces, pero nosotros todo esto, que además lo hacen los youtubers, los tiktokers, los instagramers, todo eso lo hacen ellos y nosotros lo hemos hecho históricamente, solo que, insisto, ellos están viralizados a través de redes sociodigitales. Siguiente, por favor. Y entonces nosotros debemos buscar la información en cualquiera de las fuentes. Yo siempre, el libro físico no ha muerto, pero no soy enemigo del libro digital.
O sea, bienvenido el libro digital. El libro digital también es un libro, solo que es un soporte. Pero a veces nosotros tenemos en la idea que si el libro no se lee físico, porque somos de la vieja escuela, esa es la escuela que hay que matar. Y hay que comprender que los niños y las niñas entran a los contenidos ahora de manera digital y además la pandemia se lo reforzó. Y entonces la pandemia le reforzó el uso de tecnologías de la información y la comunicación y les reforzó la importancia de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y les reforzó el uso de las tecnologías para el empoderamiento y viene y cuando volvemos a la presencialidad dejo todo eso a un lado, vuelvo al GIS, vuelvo al pizarrón y todo lo que gané en habilidades digitales, todo lo que gané en la búsqueda, en la recuperación de información de mis estudiantes se perdió. Porque el maestro es de la vieja escuela y lo va a mandar derechito a la biblioteca pública. Bienvenido, bienvenida a la biblioteca pública. Y además se lo dice alguien, aquí sin pretensión alguna, que fue director de la Biblioteca Nacional de su país. Y entonces, y que amo las bibliotecas. Pero comprendo perfectamente que hay una generación que se enfrenta muchísimo más fácil al soporte digital. Y entonces busco la información, la filtro, porque en esa filtración es donde entra mi labor como maestro para ver cuál es la información de más utilidad de acuerdo al tema, al contenido que yo estoy abordando con mis estudiantes. Y la organizo además para poderla comunicar, para poder reinventar el contenido, porque el contenido plano, como lo conocemos, como lo vemos en la web, si no se reinventa, si no lo hago divertido, si no lo hago atractivo al niño y a la niña, pues sencillamente va a ocurrir lo mismo que vengo yo denunciando, que es esa vieja escuela, entonces debe morir, porque el contenido tengo que reinventarlo. Y reinventarlo en la inteligencia de saber que tengo niños que consumen de manera autogestiva cualquier tipo de plataforma, que se relacionan en cualquier medio sociodigital de una manera indiscriminada, además a veces sin ningún tipo de control de los padres, sin ningún tipo de control de adultos, pero bueno, ese será otro tema que podemos discutir en otro momento. Pero lo que les quiero decir es que necesitamos realmente maestros y maestras que se atrevan a reinventar el contenido, porque reinventando el contenido genero narrativas distintas y al generar narrativas distintas voy a poder entonces relacionarme de manera distinta con mis estudiantes. Siguiente, por favor. Y ya para ir aterrizando mucho más todo esto, que vimos, generaciones, curadurías de contenido, aterriza en que nosotros debemos desarrollar otro tipo de habilidades como maestros y sensibilizar a nuestros estudiantes en esto que las ciencias de la información llama alfabetización informacional, que no es más que pensar y utilizar de manera crítica la información que recibimos y que consumimos y que producimos además permanentemente. En este entendido entonces hablaban ahora de ciudadanías digitales. Sí. Pero la ciudadanía digital no es solo la que usa el equipo. La ciudadanía digital es la que usa el equipo para producir un contenido de manera responsable y ponerlo entonces de manera pública, como la gran mayoría de nosotros hacemos, para formar realmente ciudadanías. Y esa ciudadanía necesita además estar informada y necesita además tener un compromiso con el uso y el manejo de la información. De otra forma, fíjense, y usted dirá, sí, pero es que yo no manejo información, yo lo que manejo son temas. Ajá, ¿y eso qué es? Lo que pasa es que parece que los maestros, y con el respeto a mí mismo incluso, porque soy pedagogo, a veces los maestros circunscribimos todo al programa, circunscribimos todo al libro de texto,
circunscribimos todo a la planeación que tenemos que entregar en el Consejo Técnico. Tan, tan. No vemos más allá. Y más allá hay una información, más allá hay un contenido que nosotros debemos curar y que debemos además estar en una constante formación para tener criterios de dónde buscar. ¿Por qué? Porque de una vez cuando mandamos a buscar, primero, tenemos un mal concepto en algunas aulas. Investiguen sobre qué es el coronavirus. La investigación en educación básica no existe. Porque la investigación tiene un método, el método científico. Llámelo usted cualitativo, llámelo usted cuantitativo, como usted quiera. En el aula buscamos y recuperamos información. Y en esa búsqueda de recuperación de información, cuando mandamos a buscar sobre qué es el coronavirus, todo el mundo se va ¿a dónde? A Google. Sí, se va al teléfono, es el canal, pero el motor de búsqueda es Google. Y del 100% de información de Google, el 90% es información que subió cualquier persona. Es información que no está tratada, que no es una investigación científica, que no tiene basamento, que no tiene una correspondencia epistemológica. Pero nosotros incluso nos vamos por ahí con ese motor de búsqueda sin tener ningún tratamiento de datos, sin tener ningún tratamiento de esa información, y parece que además la usamos como nuestra, la producimos nosotros, porque además la alfabetización informacional también tiene que ver con el uso ético de la información. Hay definiciones que no son suyas, que son de Pedro Pérez y que están en tal buscador. Porque además todo el mundo dice, voy y lo busco en Google. No, Google es solo un motor, ¿no? Entonces, con base a eso, nosotros también tenemos que alfabetizarnos y desaprender y poder ir asumiendo actitudes de búsqueda y de recuperación de información. En el caso nuestro como docentes, se los perdono a niños de primaria, pero en el caso nuestro como docentes debemos irnos a fuentes, a revistas científicas arbitradas, indexadas, a bibliotecas digitales, a bases de datos científicas, desde donde podamos tener puntos de partida para esa información que vamos después a transmitir a nuestros estudiantes. Eso es curar contenido. No es irnos solos a Google, lo que recuperé de allí voy y lo transmito y ya. Entonces requiero estar alfabetizado informacionalmente en este contexto de la educación 4.0. Porque, insisto, una computadora la puede manejar cualquier persona. Un celular lo puede manejar y lo puede tener, guardando las distancias y de los grandes problemas estructurales que tenemos, cualquier persona, ¿no? Pero necesitamos tener conciencia en el uso y en el manejo de la información. En este sentido, entonces, la alfabetización informacional son ese conjunto de habilidades y capacidades que debemos tener los maestros para descubrir información, para acceder a ella, para interpretarla, para manejarla y comunicarla de manera ética. Porque en esta sociedad de la información, por eso es que hoy día vemos todo esto que en esta onda, y perdón el anglicismo, que se llama fake news. Porque la gente comunica cualquier cosa. No es que se lo pasaron, ese mensaje lo pasaron en el grupo de condominio. Y si lo pasan en el grupo de condominio, la que la pasó es la maestra. Y lo que diga la maestra es verdad. Pero nuestros niños es peor porque dice, maestra, eso yo lo vi en TikTok. Y como lo vio en TikTok, y lastimosamente no lo vio a usted porque a usted le da pena estar en TikTok. Porque usted no quiere entrar en TikTok como para la construcción de narrativas para acercarse a su público. Usted no quiere estar en TikTok. Pero sí dejamos que nuestros hijos vean TikTok de cualquier persona, pero nosotros no queremos estar, ¿no? Entonces, esas cosas, de eso se trata el tema de estar alfabetizados informacionalmente. Y ya para ir finalizando, nos vamos dando cuenta que lo que ya les mencionaba, en la medida que estemos alfabetizados informacionalmente, vamos a poder comprender los aspectos éticos de la información.
Existe a nivel mundial la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Existe en México una ley de derecho de autor y propiedad intelectual. Para los académicos, cuando hacemos investigaciones de corte científico, tenemos las normas APA, quizás es con las que más nos identificamos como normas de citación. Pero eso tiene que ver todo con que somos ciudadanos responsables en el uso y en el manejo de la información. Si no ocurre lo otro, anteriormente se llamaba plagio. Eso se ha suavizado un poco ahora el término porque tiene otras implicaciones jurídicas que va incluso desde el secuestro, pero ahora le llamamos falta a la integridad académica. Y vamos a seguir faltando a la integridad académica en la medida que no seamos ciudadanos responsables en el manejo de la información en esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, en la que no tengamos criterios para seleccionar la información justa. Fíjense, aplica en nuestra cotidianidad. La alfabetización y la curaduría aplica en nuestra cotidianidad. La curaduría de contenido, lo hacemos a diario. A diario lo hacemos. Le pido que lo llevemos al aula. Llevemos al aula los contenidos más pertinentes, no necesariamente los que están en el programa. No necesariamente los que están en el programa. Porque los que están en el programa responden a generalidades. Y esas generalidades quizás no se adecúan a las realidades de sus estudiantes. Siguiente, por favor. Todo esto lo aterrizamos muchísimo más en algunos reconocimientos históricos. Y es que para hablar de educación 4.0 tenemos que entender que hemos pasado por una serie de revoluciones y que esas revoluciones entonces, la sociología menciona 4 de ellas. La primera, la aparición de la máquina a vapor, la utilización de la energía eléctrica, la automatización electrónica y lo que hoy la comunidad europea llama la publicidad 4.0. Que tiene que ver con los elementos inmersivos, que tiene que ver con el uso además de las estrategias de la publicidad, de la persuasión, del marketing en nuestra vida cotidiana. Y los maestros no estamos exentos de eso y las aulas de clase no están exentas de eso. Y como no están exentas de eso, nosotros debemos entender que la educación 4.0 primero utiliza las TIC, ¿no? Como elemento central para acceder a la información, pero además también considera la evaluación como un proceso, no como productos. Y entonces, con base a eso, ese maestro que maneja la evaluación de productos, es decir, que se centra en la calificación y no se centra en el proceso, esa es la escuela y ese es el maestro que debe desaparecer. Y entonces, en este tenor entonces, hablamos que lo mencionaban también quienes me anteceden en función de fomentar la resolución de problemas, pero problemas reales. No basados en ficciones ni en casos hipotéticos, sino desde la propia realidad del niño y de la niña. En este tenor necesitamos entonces que con la educación 4.0 los maestros promovamos la adaptación al cambio, el poder entender problemas desde la complejidad, el desarrollo de la creatividad en el aula de clase, el pensamiento crítico, que es algo tan complejo. Es algo tan complejo el pensamiento crítico de aterrizarlo en el aula, digo. Porque ¿cómo desarrollas el pensamiento crítico cuando todas y todos somos presos de distintos sistemas que no nos permiten expresarnos libremente? Porque yo no puedo decir tal cosa porque el director se molesta, yo no tengo que decir tal cosa porque el director no me lo permite, yo no puedo colocar esto, yo no puedo hablar de sexualidad en el aula de clase ni de las parejas homoparentales porque me caen los padres, pero sí vemos que todo eso está ocurriendo afuera. Y entonces creemos que la escuela es una burbuja. Y en medio de esa burbuja, cuando el niño sale y choca con esa realidad, será imposible que sea crítico. Será imposible que el niño y la niña tenga un pensamiento que le permita entonces tomar decisiones con base a lo que aprendió en la escuela, a lo que le gustó a la realidad y sobre todo que pueda aplicar lo que aprendió en la escuela en su vida cotidiana. Es muy difícil esos elementos.
Y nos damos cuenta que todo esto, ya como conclusiones y algunas recomendaciones para acceder a un modelo de enseñanza 4.0, no basta con que usemos tecnologías, no basta con eso. Necesitamos hacer un movimiento que vaya primero desde lo curricular. Y en lo curricular comprendo pues que debemos hablar de aprendizajes más centrados en el hacer que en el saber, que debemos utilizar metodologías de proyectos para la comprensión de las realidades y que esa comprensión de las realidades no deben ir aisladas de lo que está en el currículum, sí, pero nosotros como maestros nos podemos ser 100% responsables en seleccionar y en curar el contenido que necesitamos llevarle a nuestros estudiantes. Y debe también cambiar el rol del maestro. Yo menciono acá que el rol del maestro ahora en estos modelos de educación 4.0, donde un niño que quiere aprender aprende solo porque todo lo googlea. Y entonces nosotros debemos convertirnos en una especie de coaching educativo. Alguien, una especie de arquitecto que solo va diseñando recorridos, pero que deja, que acompaña, que permite el ensayo y el error dentro del aula de clase para que pueda existir realmente pensamiento crítico, para que pueda existir realmente una relación entre los distintos temas y el entorno o los entornos en los que están los niños y las niñas. Y finalmente, el modelo de educación 4.0 nos debe asistir a todos en la formación. Y para formarnos debemos deformarnos. Y para formarnos debemos desaprender. Y ahí me voy al inicio de esta plática, y es que necesitamos enterrar y matar la vieja escuela para darle nacimiento a esa escuela que renace realmente desde el propio niño, desde la propia niña, desde sus realidades, pero sobre todo con maestros y con maestras tan conscientes que pueden escuchar a Bach, pero que también pueden escuchar a Bugs Bunny, que pueden leer El Principito y disfrutarlo muchísimo, pero también pueden leer la revista Tú y enterarse de los chismes y cómo esos chismes pueden ser utilizados también como parte de las actividades del aula de clase. Y no creer que los niños y que las niñas vivan en una burbuja porque nosotros no vivimos en ella.